Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda clase de Romanos y es una clase maravillosa, así que hoy quiero que estudiemos algo que habíamos empezado a estudiar hace 8 días. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Una de las cosas que estamos hablando es que hay tres valores sociales que cada uno tenemos y una es la dignidad, segundo la seguridad y la moralidad. Para algunos uno es más importante que otro y la pregunta que uno se hace es ¿qué tan importante es para nosotros el hecho de sentirnos respetados? Para ti, por ejemplo, ¿qué tan importante es sentirte respetado? Otra es, bueno, ¿qué tan importante es sentirte seguro? Que tú sientas que estás seguro, no solamente físicamente, sino también económicamente, socialmente. Entonces creo que hoy nuestra sociedad le da importancia a eso, ¿no? A sentirnos respetados, a sentirnos seguros y a sentirnos que estamos haciendo lo correcto. Ese tema era moralidad de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, en cierta manera, a veces estamos ahí en la vida pensando eso, ¿no? Cómo encontrar el respeto, cómo encontrar la seguridad y cómo encontrar una moralidad correcta. Yo les decía que la dignidad está contenida en lo que es la honra cuando es positiva o la deshonra cuando es lo negativo. La seguridad tiene que ver con el poder y lo contrario del poder es la debilidad, cuando yo me siento débil, cuando yo me siento incapaz. La moralidad tiene que ver con lo bueno y lo malo. Entonces, cuando yo hago lo correcto o lo incorrecto. Ahora, ¿qué pasa cuando yo pierdo la dignidad? Caigo en la vergüenza. Entonces la respuesta emocional a la falta de dignidad es la vergüenza. Ahora, la respuesta emocional a la falta de seguridad es el miedo. Caigo en ese temor, ese miedo, en esa angustia de no saber qué va a pasar, la ansiedad, ¿no? El estrés, la inseguridad. Y la falta de la moralidad, cuando yo siento que estoy haciendo lo malo, pues cae en mí la culpa, ¿no? En sentirme culpable por lo que está pasando. Recuerden que la palabra de Dios y que cuando hablamos del evangelio y hablamos hace 8 días de lo que significaba la palabra evangelio y que esas buenas nuevas de Dios, esa buena noticia, esa noticia fabulosa, no solamente responde al tema del pecado nomás, que es en nuestra relación con Dios, sino que tiene esas tres elementos. Primero, dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio. Y eso como la palabra de Dios o el evangelio de Dios o la obra de Cristo vino para restaurar nuestra dignidad, para que podamos recuperar nuestro honor. Y dice, porque es poder de Dios, otra vez nos da seguridad para salvación a todo aquel que cree, porque en el evangelio la justicia de Dios, y tiene que ver con la moralidad, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y por eso es importante ahora no solo verlo aquí en Romanos, también uno lo puede ver en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 9, cuando dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor. Otra vez, mira otra vez aquí el tema del estatus, del honor, ¿no? Cómo el Señor hace que podamos recuperar nuestra dignidad, dice agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El verso 11 dice, fortalecidos con todo poder, otra vez, tema de seguridad, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Entonces mire cómo la obra de Jesús en una obra completa no solamente nos salva del pecado, de esa parte moral, sino también nos ayuda a darnos seguridad y nos ayuda a recuperar el honor. Entonces otra vez vemos los tres elementos, el honor, la seguridad y la justicia, ¿no? Esa moralidad correcta. Ahora, y cuando hablamos del tema del honor, y quiero retomar el tema en el cual habíamos quedado hace 8 días, ¿cómo se expresa honor en tu país? ¿O cómo nuestra sociedad expresa el honor? O sea, ¿qué hacemos para demostrar que honras a otra persona? Entonces, quiero que podamos participar. O sea, ¿cómo se demuestra el honor en nuestra sociedad? ¿Cómo le damos honor a una persona? ¿De qué manera se le da honor a alguien? ¿O cómo se expresa el honor? Por un papel importante que tenga en su pueblo, país, pastor. Entonces, ¿le damos honor a través de qué? De lo que es la persona, o sea, Por eso, el pero... cargo o lo que está bueno, desempeñando. entonces,
a través de un título. Reconocimiento. Entonces, un título. Entonces, cuando usted quiere darle honor a alguien, entonces le damos un título. Y ese título puede ser doctor, ingeniero, no sé, docente, licenciado. Entonces, ese título busca darle ¿qué? Honor, ¿ok? Entonces, para eso usamos los formalismos, ¿no? Uno no dice señor fulano de tal, sino doctor fulano de tal, ¿sí? Se demora más, pero se arriesga menos. Entonces, a veces utilizamos mucho los títulos y esos títulos de una u otra manera hace que demos ese honor, ¿no? Ese respeto. ¿Qué más? ¿Cómo se expresa honor en Colombia? Pastor, también puede ser esto cuando habla, cuando sus obras o sus actos, sus actitudes, todo lo que hace, hablan por sí solos, ¿no? Cuando se expresa bien de su país, cuando defiende los derechos de su país, aquellas personas que son como líderes, ¿no? Ah, ok. Entonces, por sus hechos, por sus actos heroicos, ¿no? Sí. Por sus logros, ya sea, bueno, yo construí este puente, yo hice esta escuela. No sé si a eso se refiere, hermana Olguita, pero... Sí, sí, señor. Sí, las personas que como que defienden su país, el honor del país de esa manera, ¿no? Okay. Por ejemplo, cuando uno viaja a otro país y habla muy bien de su país, ¿no? Aunque hay algunas personas que pues no sé por qué reniegan a veces del país. Yo sí amo mucho Colombia, ¿no? Y siempre hablaré bien de mi país. Entonces, me encanta el país en el que vivo, pues. Ok, entonces damos honor a una persona cuando le reconocemos sus actos y le reconocemos sus logros, ¿sí? Así Sí, le estamos señor. dando honor. Ok, entonces le damos honor cuando le damos un título, le damos honor cuando reconocemos sus obras, sus acciones y hablamos bien de esa persona, ¿ok? Entonces más o menos señor. entendí. ¿Qué más? ¿Cómo más le damos honor a alguien? Por una institución, pastor. ¿Por qué? Por instituciones a las que pertenece. ¿Cómo así? Por algo material, pastor. Ah, bueno, cuando le damos premios o reconocimientos, sí. Entonces digamos que le damos un diploma, le damos, aquí nos encanta mucho, por ejemplo, las medallas y le damos los trofeos. Los trofeos, gracias. Y la gente le encantan los trofeos porque es una manera de honrar a una persona. Entonces, cuando le damos un trofeo, le estamos honrando su obra, los hechos que ha logrado. Y entonces eso es una manera también de honrar. ¿Cómo más? A través del respeto. Muy bien, cuando lo respetamos, ¿sí? Eso es interesante, cuando lo tratamos con mayor respeto, ¿no? Siga por aquí, venga por acá, le ofrecemos una silla, cuando le prestamos atención y ese respeto como, siga, doctor. Ahora, eso uno lo ve cuando, por ejemplo, tú llegas a un restaurante a pie o no sé, o llegaste en bus y como que siga. Llegaste en un buen auto, siga, doctor. Puede ser que no haya estudiado nada, pero solo por la apariencia, solamente por la presencia, ya automáticamente te dicen doctor. Bueno, a mí me dicen doctor, depende cómo haya vestido ese día. A veces me dicen ingeniero, a veces doctor, a veces me dicen solamente siga o no entre, no mentiras. Y yo creo que una manera de que buscamos ese honor tiene que ver con nuestra apariencia, ¿no? Entonces, si uno llega a un lugar así con corbata, saco, bien elegante, pues todo el mundo automáticamente tú dices, tú eres diferente, tú eres alguien importante, ¿han visto? Entonces, y te genera ese grado de respeto. Me parece muy curioso, pero a mí me encanta manejar y me encanta viajar. Y yo lucho mucho cuando a veces tengo que manejar en un auto pequeñito, porque cuando tú vas en una camioneta, aún los demás autos te tratan con más respeto. Pero cuando tú vas en un auto chiquitico, todo el mundo te respeta, todo el mundo te quiere adelantar, todo el mundo te frena, todo el mundo te cierra. Y si uno llega a adelantar a un carro grande, como que ofenden, como se ponen furiosos, pero bueno, aún en medio de los, no sé si eso pasa en otros países, por allá en Costa Rica o en Argentina, pero aquí pasa mucho que depende también del auto que tienes, es el trato de tus colegas conductores, ¿no? Entonces, por eso, entre más grande tenga uno el carro, más respeto se siente. Y además uno lo respeta también, más, ¿no? ¿Sí? Acá si tienes auto grande te dejan pasar. Claro. Si no, como que... Sí, acá nosotros también le ponemos a instituciones como hospitales, escuelas, nombres de alguien, personas importantes que hicieron, ¿no? Ajá. Como Alfonsín cuando volvió la dictadura y así. Nosotros claro. lo honramos poniéndole nombre a un establecimiento, hospitales, escuela, autopista, todo esto. Pero ¿se le ponen mientras están vivos o a personas que ya han fallecido? La mayoría de los muertos. No sí. sé por
Ok. Aquí también creo que la norma es evitar ponerle nombre de obras públicas a personajes vivos. Generalmente es que ya hayan fallecido, porque si no a veces se presta para intereses políticos, ¿no? Y eso es complicado. Alguien decía aquí en el chat a través de premios o la llave de alguna ciudad, hey, le damos la llave de la ciudad, y eso es otra manera de que tenemos nosotros para darle honor, ¿no? Y otra cosa que damos honor es cuando le prestamos atención a alguien. O sea, cuando le ponemos atención a lo que dice. Alguien está diciendo algo, el escucharlo es una manera también de darle honor, así como el no escucharle es una manera de deshonrar. Cuando alguien dice algo y tú no le prestas atención, estás deshonrando, le estás diciendo tú no eres importante. Pero cuando a alguien le decimos, no, escuchen esto que está diciendo tal persona, eso es una manera también de darle honor. Ahora, quiero preguntar lo contrario. ¿Cuáles son unas maneras que tenemos aquí en nuestra sociedad de deshonrar, de mostrar irrespeto? ¿Cómo mostramos irrespeto en nuestra sociedad? Hablando mal de las personas. Muy bien, con el chisme o hablando mal de alguien. Ahí estamos deshonrando, le estamos irrespetando, ¿ok? Y generalmente hablamos mal de espaldas, nunca de frente, porque una cosa, decirle de frente es corregirle, es decir, mira, te equivocaste en esto, corrígelo. Pero nos encanta el chisme, o sea, hablar mal de la persona, pero sin que ella se entere que fuimos nosotros. O sea, generar ese mal ambiente, crear ese malestar y que la gente hable de él o cuando hacemos las críticas. Es una manera de irrespetar. ¿Cómo más? Cuando le alza la voz o lo manda a callar. Uy, sí. Las leyes. Sí. Bueno, esta es una hermana Luz Elena decía cuando le alzamos la voz, cuando lo gritamos, es una manera de respetarlo. ¿Algo más, la hermana Judy? Sí, pastor, cuando infringimos las leyes. Sí, también estamos faltando el respeto a la autoridad, sí, es cierto, o a las leyes que han sido establecidas, pero es cierto. ¿Qué más? Cuando le restamos valor a algo. Por ejemplo, cuando hacen una invitación y no acudimos. Ok, sí, por ejemplo, nos invitan a una reunión y no le prestamos o llegamos tarde. Esas son unas faltas de respeto, ok. Hay una muy común aquí en Colombia, es la burla. Las instituciones, sí, o también a las instituciones, a los policías, policía de tránsito. Sí, es cierto. Es más, como lo llamamos, los chupas. Aquí se le dicen chupas a los alférez, que son los que dirigen el tránsito. No sé cómo le dicen despectivamente en Argentina o en Costa Rica, aprovechando que tenemos. Y en Paraguay. ¿Cómo se le dice? ¿Le dicen qué? Los zorros. Los zorros. Zorros. Wow, Sí, zorros. acá en Paraguay también zorro. Zorros también. Se comparten los zorros de Paraguay con Argentina. Los zorros. Sí, okay. porque la mayoría de los hermanos paraguayos están en Argentina. Entonces usan casi la misma cosa, ¿no? Bueno, no sé si el pastor de Costa Rica. Pastor, ¿cómo se le dice allá a los alférez o policías? De manera despectiva, ¿no? Porque una es señora gente. Okay. Pero cuando yo lo de manera despectiva, aquí en Costa Rica les dicen pacos. Pacos. ¿Y eso es qué más o menos? O sea... normalmente los que reciben sobornos de dinero. Pacos. ¿Como de paquete? Ok. Ajá, exacto. Los fajitos, ok, los pacos. Bueno, esa es una manera de deshonrar o irrespetar. Otra es la que yo les decía cuando nos burlamos. En Colombia somos expertos en burlarnos. Y nos encanta burlarnos de las personas. A veces nos burlamos de su estatura, nos burlamos de su condición económica, nos burlamos de su falta de educación, nos burlamos de su aspecto físico. Aquí somos dados a eso, ¿no? A que si tiene la nariz muy grandecita, pues le decimos que si tiene la cara muy atrás o algo así. Pero generalmente tenemos muchas palabras despectivas. Una persona es bajita y le dicen chichón de piso, pero generalmente les damos eso a burlarnos, si es flaco, si es gordo, y eso es una manera de respetar. Y yo sé, todos nos reímos y aquí estoy hablando genérico, no le estoy dando a nadie en particular, pero cuando le decimos a alguien en particular estamos irrespetando, y a veces nuestro humor se basa en eso, en el irrespeto, en el dañar, en el ofender, en el herir, y a veces nos reímos en el momento, pero después la persona se siente irrespetada, se siente ofendida, se siente lastimada. Ahora, otra de las cosas es cuando los interrumpimos, alguien está hablando, lo interrumpimos, cuando generamos esa parte de opresión, cuando casi que lo forzamos, obligamos, cuando se vulnera la dignidad, cuando se abusa de la fuerza. Bueno, ese es muchos elementos en los cuales de una u otra manera busca deshonrar. Yo no sé si recuerdan hace años, pero un expresidente de Estados Unidos que fue por allá al Medio Oriente, y recuerdan que alguien le tiró el zapato.
y que la noticia fue que creo que fue el expresidente Bush, que tuvo la habilidad de correrse y esquivar. Para nosotros es algo muy gracioso y nosotros pensamos que la ofensa fue el zapato. Y resulta que en la cultura del Medio Oriente la ofensa es descubrir los pies. O sea, cuando tú le descubres el pie a alguien, lo estás irrespetando. El tema es cómo en nuestra sociedad buscamos honor. Y esta es algo que a veces nos pasa a nosotros, como siempre estamos buscando cómo alcanzar ese honor, cómo alcanzar ese estatus, como esa posición y cuáles son nuestras formas con las cuales nosotros buscamos honor. Una manera que nosotros buscamos honor. Primero, tenemos un concepto del honor como un bien limitado. ¿Qué significa el bien limitado? Es como sentir que como que hay una medida de honor en el mundo y entonces si yo te doy honor a ti, hay menos honor para mí. O sea, el concepto del bien ilimitado es como si en el mundo existiera una cantidad específica de honor. Entonces, si yo saco ese honor para darte a ti, es menos honor para mí. Y entonces, claro, yo busco deshonrarte porque pienso que si yo te deshonro, estoy acumulando honor para mí. Entonces, como si la cantidad de honor en la vida fuera específica y como que de una u otra manera no quiero darte el honor porque ese solo está para mí. O sea, como que si te doy honor a ti, pues voy a tener menos honor para mí. En esta lucha de egos, en esta lucha de poderes, pues yo busco es que yo sea más honrado que tú. Entonces, por eso como que tengo ese concepto del bien limitado. El otro, en línea con ese, es que hay personas que creen que deshonrando a la otra persona o hablando mal de la otra persona, automáticamente están hablando bien de sí mismos. Y esa es una de las cosas que pasa mucho. No sé si ustedes recuerdan la oración del fariseo y el publicano. Mira cómo el fariseo buscó sentirse honrado en comparación con quién, con el publicano. Y mira la oración que él hace. Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese publicano, ese pecador, ese pervertido, sinvergüenza, ladrón, tráfuga, falseto. O sea, empezó a criticar y decirle, Señor, gracias porque yo no soy esa porquería de persona, esa persona que vive haciéndole el mal ajeno. Y hay gente que vive así y cree que al hablar mal de las demás personas está automáticamente como mostrándose como mejor persona, como que él sí es bueno y el otro es malo. Y entonces hay personas que tienen ese concepto que al hablar mal de las personas, de una u otra manera están destacándose a sí misma. Y creo que cuando tú hablas mal de otra persona, lo único que pones en evidencia es lo mal que tú eres. Cuando tú hablas mal de otra persona, la que queda mal no es la otra persona, eres tú. Mire, recuerda, cuando tú miras a ese fariseo que dijo, Señor, gracias porque yo no he sido ni pecador, porque yo no he blasfemado, o sea, empieza a hacer una lista de cosas que aparentemente no ha hecho, casi que echándole bulla, echándole sátira y condenando al publicano. Y el publicano, ¿qué era lo que decía? Sin levantar la voz, decía solo, ten piedad de mí, que soy pecador. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo el Señor, ¿quién salió justificado de los dos? ¿Quién salió justificado? El publicano. Entonces, ese concepto que tenemos, que cuando yo hablo mal de alguien, y mire, eso pasa como cuando una mujer ve a otra mujer y le cuesta reconocer sus atributos, y no, pero se ve gorda, no, pero es orgullo, y siempre le buscan el defecto, y cree que es una manera de decir, aquí la linda soy yo, aquí la perfecta soy yo, aquí la importante soy yo, y a veces como que el honor es limitado, como que solo puede haber una, y tú ves que, por ejemplo, en un matrimonio, ¿quién debe ser la mujer más bonita? La novia. Y es el sueño que un día en la vida sea la más hermosa, sea el centro de atención, que cuando entre, por favor, cuando la novia entra al templo, todo el mundo se pone de pie, lo aplauden, entra el novio y ni lo miran, ¿verdad? Todo el mundo dice, pobrecito, y el pobre allá solo, abandonado. Por eso es el sueño y la ceremonia es más para la novia que para el novio. Si le preguntaran a un hombre si quiere ceremonia, uno decía, ¿cuál ceremonia? Eso es gastar de plata. Pero realmente para ella es más importante eso, sentir que hay un día en la vida que ella tendrá el centro de atención. Pero eso mismo pasa en la sociedad. Como que yo no puedo hablar bien de otra persona y reconocer su honor porque siento que si yo reconozco a otra persona, entonces no me van a reconocer a mí o no me van a estimar a mí. Entonces creen que al humillar a otra persona se están exaltando a sí mismos, se están reconociendo a sí mismos. Y yo creo que ese es un mal concepto de buscar honor que tristemente está en nuestra sociedad. No sé si recuerdan cuando David mató a Goliat, ¿recuerdan? Cuando llegó David a su tierra, ¿qué era lo que cantaban las mujeres? ¿Por qué se sintió tan ofendido Saúl? ¿Qué cantaban las mujeres?
que David mató más. Saúl mató a miles, David a sus 10,000. Oye, mire que para honrar a David, en última están hablando mal de quién, de Saúl. De Saúl. Y ese es el problema, ¿no? Que a veces yo creo que para hablar bien de alguien tengo que hablar mal de otra persona. Y ese concepto es un concepto social a veces muy dado a que a alguien tengamos que hablar mal. Y si hablamos mal de alguien, con eso nos sentimos mejor nosotros. Entonces, dos señoras y chismositas, punto, cadeneta, chisme, rajando de todo el mundo, sintiéndose superiores a todo el mundo, sintiéndose superiores a esas personas de las cuales hablaron mal. Y yo creo que ese es un concepto totalmente equivocado, porque así no se busca la honra personal. Es más, cuando tú hablas mal de alguien, te estás también deshonrando a ti mismo. Jesús decía que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Esto que sale de tu corazón. O sea, cuando hablas mal de alguien, de quien estás hablando mal es de ti mismo, porque eso muestra lo que hay en tu corazón. ¿Ok? Pero eso es otra manera de buscar honra. Otra es buscar el reconocimiento de las demás personas, es sentirme el centro de atención. Entonces hay muchas personas que hacen lo que sea hoy en las redes sociales por un like, por un me gusta, por agradar a las personas, porque si yo logro ese reconocimiento me voy a sentir más honrado. ¿Qué era el problema de los fariseos? ¿Recuerdan? Decía Jesús que cuidaba hacer tu justicia delante de los hombres, dice, para ser vistos. Y ellos decían que cuando dan una limosna hacían sonar trompeta, que era básicamente llamar la atención y le daban la ayuda para que todo el mundo le dijera, oye, qué generoso que es. Y cuando oraban, entonces gritaban las esquinas con unas oraciones espectaculares, un parlamento, y todo el mundo que decía, qué espiritual que es. Y cuando ellos iban a ayunar, entonces se vestían de cilicio, caminaban así todos con una cara compungida y así como muriendo casi o mostrando esa lástima para que todo el mundo le dijera, qué consagrado que es, no, no, qué persona tan espiritual. Y el Señor dice, por favor, esos son hipócritas. Ya tienen su recompensa porque buscan eso, el honor de las personas. Les importa no lo que hacen, sino lo que dicen de ellos. Por eso hoy la gente busca que no toquen ni afecten mi buen nombre, que todo el mundo piense bien de mí, no pueden hablar mal de mí y lo que me ofende es eso, que me tengan en mal concepto, porque creemos que nuestra honra se basa en lo que los demás dicen de mí. ¿Por qué era que los fariseos buscaban orar en las esquinas? ¿Por qué hacían sonar trompeta para dar una ayuda? ¿Por qué se vestían de cilicio y buscaban mostrar toda esa pantomima de ayuno y de búsqueda y de consagración a Dios? ¿Por qué? Porque el tema es, ¿de dónde defines tu identidad? Y a veces creemos que nosotros somos lo que la gente dice que somos. Como dicen por ahí una frase, crea fama y échate a la cama. Entonces, si yo creo una fama, si yo creo una reputación, eso me hace sentir a mí seguro, me hace sentir a mí mejor. Entonces, si la gente le decía, qué tan generoso que es, él por dentro que decía, sí, yo soy generoso. No porque lo sea, sino por lo que los demás dicen. Y si las personas lo veían orar, pues entonces el reconocimiento de las demás personas de su oración, de su ayuno, hacía que su autoestima o su dignidad se sintiera satisfecha. Entonces es gente que le importa no hacer las cosas, sino lo que digan las personas de las cosas que hacen. Y ahora Jesús plantea una dignidad totalmente diferente, porque el Señor dice, tú no eres lo que la gente dice que eres. O tú no haces las cosas para que la gente reconozca tu dignidad a través de las palabras de las personas que te rodean. El honor no va por ahí. Porque a veces estamos más pendientes del qué dirán, estamos más pendientes del reconocimiento de las personas que nos rodean para sentirnos mejores, para sentirnos importantes. Y por eso hoy mucha gente vive por eso. Vive por los títulos, vive por buscar ese reconocimiento ajeno para sentirse mucho más seguros, para sentirse que han logrado. Es más, recuerden que en el tiempo antiguo los reyes mataban para tomar el trono. Y a veces parecería que buscamos lo mismo, matamos a los demás para ocupar el trono porque solo puede haber un rey y ese soy yo. Pero recuerden cuando Jesús habló del honor, colocó a un niño y le dice, mire, ¿quién es más importante? Y el Señor les dice, mire, tienen que aprender a ser como un niño. Es más, el que quiere ser el primero tiene que ser el siervo de todos. Entonces, por eso el Señor ha venido a recordarnos que el honor no se consigue en el reconocimiento de la gente, no se consigue humillando a los demás, no se consigue ignorando las cosas buenas de los demás,
Hay un pasaje muy interesante que justamente leíamos el domingo en la iglesia que les decía cuando el Señor dice dando honor a los demás o considerando a los demás como superiores a ti mismo. No, ¿cómo lo voy a considerar superior a mí mismo? No, yo tengo que ser superior, yo tengo que ser más importante, yo tengo que ser el primero, yo no puedo dar ese reconocimiento a los demás. Y a veces es de las cosas que más nos cuestan en la vida. Ahora, ¿cómo Jesús resuelve nuestras vergüenzas? Mira que una de las cosas que hace Jesús es que Él sufrió nuestra vergüenza. Dice en Hechos capítulo 8, verso 33, que Jesús fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién podrá hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. En Filipenses 2:8 dice, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y si miras aquí en Romanos 15:3 dice, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Bueno, ese texto de Romanos, el apóstol Pablo estaba hablando de tener cuidado con el débil de la fe. Porque a veces nosotros buscamos nuestro propio reconocimiento. Y él dice, mire, Jesús nunca buscó su propia honra. Jesús no buscó que lo llenaran de elogios y honra. Es más, ¿recuerdan cuando después de un milagro, qué les decía el Señor después del milagro? No le cuente a nadie, calladito. Pero hoy, ¿cómo se hacen los famosos apóstoles y los famosos ministros de las redes sociales? Hacen un show de los milagros. Y entonces corre, salta, da la vuelta, triple salto mortal. Y entonces detrás de eso hay un reconocimiento, pero no a Dios, a ellos mismos. Que ellos son como He-Man, ellos tienen el poder. Lo que estoy diciendo es eso, a veces buscamos el reconocimiento personal, el honor personal. Y si tú miras este pasaje, me encanta porque el apóstol Pablo dice, ni Jesús buscó el honor para sí mismo. Entonces el verdadero honor no está en la búsqueda de mis títulos, en la búsqueda de mi bien personal. Mi honor es Cristo. Es el hecho que Él me ha llenado de dignidad. Y por eso me encanta este pasaje. Dice la palabra de Dios en Juan 17:22, dice Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Y en Romanos 8:17, el apóstol Pablo dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. ¿Dónde está nuestra honra? Nuestra honra no está en los títulos, nuestra honra no está en la posición. Nuestra honra no está en el respeto que la gente nos tiene o en las palabras que nos dicen las demás personas. Nuestra honra viene de Dios. Es Él que es nuestra honra. Es el hecho de saber que somos hijos de Dios, herederos de su gracia. Es el hecho de saber que nos ha escogido. Entonces, nuestra glorificación no está en nuestros títulos, en nuestro conocimiento, no está en nuestras capacidades. Está en Él. Dice, Él nos glorificó. Entonces, ¿quién es nuestra honra? Él. Mire, alguna vez el Señor dijo, no se lave el sabio en su sabiduría, ni el rico en sus riquezas, ni el valiente en sus proezas. Dice, alábese en esto el que hubiese alabarse, en conocerme y entender que yo soy Dios. Nuestra verdadera gloria es Él. Nuestra verdadera gloria es saber que somos sus hijos. Ese es nuestro verdadero honor. Es saber que Cristo nos ha rescatado. Que ya nuestra vergüenza no está si yo tengo o no tengo. Como decía el apóstol Pablo, sé vivir en la riqueza, en la pobreza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Cristo es nuestra honra, Cristo es nuestra gloria. Si en algo nos gloriamos, es de conocerle, es de amarle, es de servirle, es de estar con Él. Esa es nuestra verdadera dignidad. Por eso el apóstol Pablo decía, andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, yo cuando tengo esa dignidad, cuando le sirvo al Señor, cuando vivo para Él, entonces mi dignidad no está en relación con mis títulos, mi dignidad no está en relación con mis conocimientos, mi capacidad, mi dignidad está en mi relación con Cristo. Esa dignidad que yo encuentro en Cristo se va a expresar en unas maneras maravillosas. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Wow, esa es una palabra maravillosa, porque es esa salvación que recibe Dios, esa fe que tengo en el Señor, hace que disipe toda vergüenza. Ahora, ¿cómo expresamos el honor cuando venimos a Cristo? Primero, cuando somos fieles al Señor y al ministerio.
Dice la Biblia que ese árbol que da fruto en Juan 15:8, dice que honramos a nuestro Padre cuando damos fruto. Otra manera que buscamos honrar y honrar a Dios es aún en nuestra muerte. El apóstol Pablo lo dijo ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por muerte. Y el verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Qué pasaje tan hermoso. ¿Cuál era la honra del apóstol Pablo? Cristo. Dice, en nada seré avergonzado, sea que viva o muera. ¿Por qué? Porque para mí, ¿qué? El vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque mi razón de vida, ¿cuál es mi honra? Cristo. Y si muero, mucho mejor, porque muero para estar con Cristo. Entonces, ¿cuál era la honra del apóstol Pablo? La persona de Cristo. La honra no era las posesiones. Recuerda que más adelante él dice, yo sé vivir en la pobreza y en la riqueza. He aprendido a tener de todo y a pasar necesidades. Y yo creo que esto es tan importante porque estamos en una cultura donde creemos que la honra nos la dan las demás personas, que la honra nos la dan en el trato preferencial, que la honra la conseguimos cuando las demás personas nos ponen atención. Y el apóstol Pablo dice, no, mi honra es Cristo. Yo vivo para honrarle. Y por eso dice, nunca seré avergonzado. ¿Y por qué nunca seré avergonzado? Porque nada ni nadie me separa el amor de Cristo. Entonces, ¿cuál es la honra de Pablo? Cristo. Por eso dice, para mí el vivir es ¿quién? Cristo, y el morir es ganancia. Y como para él el vivir es Cristo, pues en nada sería avergonzado, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mire, yo sé que hoy en día muchas personas son avergonzadas porque las quitaron del puesto. Otras personas se sienten avergonzadas porque perdieron el trabajo. Otras personas se sienten avergonzadas porque de pronto no tienen muchos recursos y entonces, claro, van a un lugar y todo el mundo va bien vestido y él no ha tenido posibilidades o no puede alcanzar algunas metas. Porque su honra es eso, son las cosas, son los títulos, el reconocimiento ajeno. Pero el Pablo dice, yo nunca seré avergonzado. ¿Por qué? Porque mi honra no es lo que yo tenga, no es los títulos que alcance, no es la posición social. Para mí mi honra es ¿quién? Cristo. Y yo vivo para él, vivo para honrarle, para glorificarle. Y por eso me encanta este padre, porque nos deja claro que un verdadero cristiano es aquel, no solamente que ha sido honrado por Cristo, porque él dice que él nos glorificó, sino que también su honra es Cristo. No nos glorificó para sentirnos mejores o superiores a los demás. No nos glorificó para sentirnos más especiales que los demás, para condenar a los demás. No, nos glorificó para que aprendamos que nuestra única gloria, que nuestra única honra es Él, que vivimos para honrarle a Él. Y que cuando mi honra es Cristo, entiendo que todo lo que pase, todo lo que venga a mi vida, sea bueno o malo, obrará para mi bien, porque Cristo es mi honra. Y él decía, mire, yo creo que este es un pasaje que nos enseña tanto de cómo vivir una verdadera honra. Ahora, no solamente es eso, es que la Biblia dice que cuando yo honro a los demás, también recibo honra. Y podemos encontrar eso en 1 Corintios capítulo 12, verso 26, o en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 17, y se los dejo de tarea. Pero cuando yo honro a los demás, recibo honra. En cambio, la sociedad de hoy me dice todo lo contrario. No honre a los demás porque de pronto te van a menguar en tu honra para ti. Y la palabra de Dios dice, es cuando tú honras a los demás, cuando tú reconoces a los demás, que tú estás recibiendo honra. Entonces no honras cuando desprecias, no honras cuando hablas mal, recibes honra cuando tú honras a tu prójimo. Y otro elemento también importante es cuando no debemos tomar las cosas que Dios nos da como ventaja. Y recuerden que el mismo Jesús es muestra y ejemplo de eso. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Y ese Jesús que se despojó dice, por lo cual el Señor, el Padre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿cuándo recibo más honra? Cuando me humillo, cuando me entrego, cuando vivo en obediencia. Aquel que se humilla, dice la Biblia, será exaltado. ¿Ok? Pero muy bien, y cerramos el tema de la honra. Ahora vamos con el segundo, que es el tema del poder. Ahora, ¿cómo nuestra sociedad busca el poder? Esta es una pregunta que quiero que hagamos. ¿Cómo nuestra sociedad plantea el poder? ¿Quién es el poderoso? ¿Cómo encontramos el poder en nuestra sociedad? El que tiene dinero. A través del dinero. Ok. El dinero te da poder, poder adquisitivo,
poder a veces de influencia. Tú tienes plata y la gente te trata diferente, te respeta de una otra manera. Entonces el dinero es una manera, por eso a la gente le encanta el tema de tener dinero, porque eso le da más poder. Ok, ¿qué más? Los cargos más altos o más importantes. Muy bien, los cargos, ¿no? Las posiciones. Entonces, si yo tengo este cargo, por favor, eso me da ese poder para mandar, para hacerlo, para decidir, para tomar control de los recursos, de las decisiones sociales y políticas. Muy bien, ¿qué más? Los apellidos. Los apellidos, sí es cierto. Hay gente que quiere tener tal apellido y ya solo con tener ese apellido es sinónimo de poderoso, de poderío. Y aquí tenemos unos conglomerados familiares que han tenido el poder en este país y ellos creen ser superiores a los demás, como que ellos son los que deciden los destinos del país, y ese orgullo y esa prepotencia es impresionante, porque creen que por tener tal apellido político, de ser tal familia política o estos acuerdos, es gente que no le importa lo que pase con los demás. Y casi que tú ves que esas personas, por ejemplo, les preguntan ¿cuánto vale un bus? No tienen ni idea. ¿Cuánto vale un cartón de huevo? No, ni saben de eso. Porque no les importa. Ellos creen que son los conocedores, los dueños de la verdad, los que pueden decidir los destinos de una nación. Pero eso es cierto. ¿Qué más? Las propiedades también puede ser una de las formas Sí, el poder. Aquí hay grandes terratenientes, pero grandes terratenientes. Y es otra manera de entre más tierra, más poder. ¿Qué más sería? El estar en autoridad también puede ser. Sí, el estar en una posición de autoridad, eso me da ese sentido de poder. Ok. Aquí hay una en Colombia que se usa mucho, muchísimo. Los dueños de empresas. Bueno, sí, como digo, ahí entramos eso, propiedades, empresas, pero aquí usamos mucho las armas. Colombia es un país que le encanta mucho. Yo no sé si han visto no solamente armas en los legales, sino en los ilegales y en gente del común y corriente. Ahorita se está tramitando una ley para que todo el que quiera pueda tener un arma. Queremos ser como Estados Unidos, pero ese es un problema, porque estamos en un país donde tenemos una cultura muy violenta. En Santander hay una frase que dice, no traiga machete que aquí le damos, porque somos una cultura que tristemente tiene fama, a veces más fama que realidad, pero tiene fama de violenta. Entonces, eso es lo que pasa. A veces buscamos poder y mira que una persona cuando quiere pelear y quiere mostrar poder e intimidar, entonces saca el machete, la cruceta es lo que cambia las llantas, saca un cuchillo, saca un arma, pero es una manera de mostrar poder, ¿no? Y hay gente que quiere cargar con armas para sentirse poderoso, para intimidar a las demás personas, para sentir que tiene el dominio, el control, para sentir que puede, por así decirlo, puede llegar a humillar a las demás personas. Entonces, y sí queremos eso, y lo que decía también nuestra pastora, que a veces el hecho de tener un poder, pues queremos no perder el control, ¿no? ¿Cuál es uno de los miedos, ¿no?, que tiene hoy en día? Que tiene hoy el hombre y la sociedad, es lo que yo he llamado, es el miedo de la impotencia. Esa es una de las cosas que los hombres más sufren, sentirse impotentes, no solamente socialmente, económicamente, físicamente, aún sexualmente. Es de las cosas que más sufren los hombres, de sentir que no puede, de sentirse impotente, incapaz, aún a un nivel, aún familiar y aún social. Por ejemplo, tú hablas con un hombre y le preguntas, ¿cómo está tu hogar y tu casa? Y todo hombre dice, estamos bien, pastor, bendecidos y en victoria. Mejor imposible. Y tú le haces la misma pregunta a su esposa. No, pastor, estamos mal, esto está que se acaba, no, estamos agarrados, Señor, ya ni nos hablamos. Y dice, perdón, y no son una sola carne. ¿Por qué la mayoría de esposas son más dadas a reconocer que hay problemas en el hogar que los hombres? Es porque un hombre que reconoce que hay problemas en su hogar quiere decir que se siente impotente, no fue capaz de mantener un hogar. Y por eso él quiere pensar que todo está bien. Y él quiere hablar que todo está bien. Porque no hay nada que destruya más el ego en un hombre que la impotencia, ¿no? Y ese es un miedo a no tener. Ahora, otro problema que tenemos en la vida es la escasez. El miedo a no tener recursos, a no tener suficiente dinero. Y por eso creemos que el sueño de muchas personas es ganarse la lotería. Porque tú dirás lotería, wow,
¿no? Ya con eso estarías asegurado, tiene el futuro asegurado. No, ya con eso qué preocupación, ya con eso estás bien. Entonces, si quieres asegurarte, entonces busca ver con quién te casas, cásate con alguien adinerado o con una mujer con mucho dinero. Y a veces eso es lo que genera ese sentimiento de poder y creen que poder significa bienestar o tener las cosas en control. Ahora, ¿cómo la palabra de Dios nos muestra ese poder que viene de Dios? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es que poder de Dios. ¿Pero qué clase de poder? ¿Poder económico? ¿Poder político? ¿Poder social? ¿Cuál poder? Es un poder que proviene de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Jesús le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y es un poder que, ay, gracias, pastora Joana, un poder que transforma, un poder que es superior a cualquier otro poder. Y voy a poner un ejemplo. Miren, en todas las sociedades hay como 3 esferas, o todos tenemos 3 esferas. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y no somos partes. Recuerde que la palabra partes significa partición y la separación es muerte, pero el ser humano está compuesto, está integrado por cuerpo, alma y espíritu. O sea, tenemos una parte física, una parte almática, emocional, intelectual y otra parte espiritual. Una persona que cultiva su parte física, ¿cómo hace para crecer en su parte física? Y no crecer en barriguita, que es así, es muy fácil, sino crecer en fortaleza. Entonces va al gimnasio y el gimnasio hace que tú prepares tus músculos, que tu cuerpo sea más fuerte. Aquí tenemos un concurso que es como el desafío, entonces va gente que son atletas, que hacen cosas que uno no haría. Yo tengo problemas hasta con levantar la cuchara ya, pero hay gente que sí es muy dada a mover grandes masas, a mover, bueno, grandes volúmenes, peso, y bueno, tiene habilidades extraordinarias. Entonces es alguien que cultiva la parte física. Ahora, esa parte física, si yo solo la cultivo, pues es muy bueno, pero no es el todo. Hay personas que fortalecen su parte intelectual. Entonces, para crecer en tu área intelectual, ¿a dónde van? A la universidad, después hace una maestría, después una especialización, después un PhD, bueno, un doctorado, después un PhD. Bueno, siguen estudiando y todavía estudian y tú ves esas hojas de vida acrecentando su capacidad intelectual. Y eso es fortalecimiento de tu intelecto, fortalecimiento de tus capacidades intelectuales. Ahora, uno que aprende que lo intelectual supera lo físico. Por ejemplo, si tú vas a una construcción, ¿sí? Estás construyendo un edificio, ¿quién gana más dinero? ¿El que es fuerte físicamente o el que tiene conocimiento? O sea, ¿quién gana más? ¿El que vive todo el día con la porra o el ingeniero o el arquitecto? ¿Quién gana más? El que tiene conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque lo intelectual, porque lo intelectual supera ¿qué? Lo físico. Yo recuerdo, la otra vez estaba haciendo una remodelación en mi casa, bueno, ya no es mía, pero hace algunos años. Y había un muchacho que yo lo llamé Demolator. Oiga, un quincón. De verdad, él lo llamábamos para cuando había que hacer trabajo de demolición, o sea, tumbar una pared. Tú sabes que romper placa o romper pisos es muy difícil porque eso es concreto, así sea viejo, pero es duro. Y ese tipo con un solo mazazo tumbaba una pared, una cosa, tenía una fuerza, y él, es más, él mismo cargaba una porra que solo la levantaba, una cosa impresionante, tenía una fuerza. El tema es que solo servía para eso. Cuando terminamos la parte de demolición, él me dijo, patrón, ¿algo más para demoler? Es que ya me quedo sin trabajo y no sé qué otra casa van a tumbarla, pero no había nada más. Y tristemente le pregunté, ¿y cuánto te pagan? Y me daba tristeza lo que le pagaba el ingeniero por el día de trabajo, tanto que le di una ayudita extra porque sentía que él hacía muy buen trabajo para lo poquito que le pagaban y el ingeniero sí me cobró un montón de plata. Ahora, ¿qué hacía el ingeniero en la obra? Nada, solo venía a revisar, a regañar a los empleados, a exigirle venga para acá, para allá y se volvía a ir, no hacía nada más. Bueno, aquí tenemos una ingeniera, no quiero hablar más de los ingenieros. Tenemos a Luz Elena, que es ingeniera civil, ¿sí? No, arquitecta. Yo siempre te confundo con tu esposo. Bueno, el esposo ingeniero y Luz Elena es arquitecta. Entonces, claro, siempre están las personas que a veces usan el pensamiento, el estudio, obviamente van a tener mucho más poder que la otra persona. Por eso estamos en una época donde la gente quiere mucho más, no lo manual, sino que le damos más a lo intelectual. Estudie, mijo, para que no tenga que trabajar como burro. ¿Han escuchado esa frase?
porque creemos que el estudio te dará mucho más posibilidades. El tema es ese, ¿no? Que a veces nosotros hoy valoramos más lo intelectual. Ahora, si les dijera que así como lo intelectual supera lo físico, lo espiritual supera tanto lo intelectual como lo físico. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que llegas a una persona que está inválida, sí, sufrió un accidente y quedó en inválido o quedó en invalidez. Una persona fuerte físicamente, ¿qué podría hacer por ella? Alguien que ha cultivado su cuerpo, ¿qué podría hacer por ella? No mucho, ¿no? Como alzarla, llevarla, ayudarla a cargarla. Es muy fuerte, pues cárgueme. Es lo máximo que podría hacerlo y eso es muy limitado. Entonces, imagínate que se acerca ahora un intelectual, como diseñador industrial, ¿sí? ¿Estoy bien? Diseñador biomédico o algo así. Imagínate, se acerca un diseñador biomédico muy, muy preparado, muy brillante, y ve a este inválido, ¿qué puede hacer por él? Una prótesis, construir algo para ayudarle a mejorar su calidad de él vida. es inválido, o sea, no le puede hacer prótesis porque no le falta una parte. Lo que pasa es que no puede moverse porque tiene un problema tal vez de columna nerviosa. Entonces lo que puede hacer es eso, una silla de ruedas, no sea inteligente, que la mueva con el pensamiento, con la mirada, o que tenga, como hay unas sillas modernas que con una palanquita aquí a su mano derecha pueden hacerla avanzar, retroceder, mover, pero muy chévere, puede ir a todas partes, muy, muy chévere. Eso lo puede hacer un intelectual. Pero ¿qué puede hacer una persona llena del Espíritu Santo? Pues hay un ejemplo en la Biblia. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro iba con Juan y iban al templo y había un paralítico en la entrada. Y el paralítico fijó sobre él los ojos buscando algo, y entonces Pedro lo mira y le dice: yo no tengo ni plata ni oro, o sea, no tengo poder económico, ni tengo poder en mi fuerza. Dice: mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso supera cualquier otra cosa. El poder que viene a través del Espíritu Santo es más poderoso, es más impresionante que todo lo económico, que todo lo intelectual, que todo lo físico, todo lo que tú haces a través del Espíritu Santo. Eso es algo increíble. Por eso dice: recibiréis poder. El verdadero poder no viene del estudio. El verdadero poder no viene de tu fortaleza física. El verdadero poder no viene del dinero. El verdadero poder no viene de, no sé, del apellido. El verdadero poder viene a través del Espíritu Santo. Wow, y ese es un poder que no tiene precio, que va más allá de esa capacidad intelectual. Mire, hay una materia que quiero ver con ustedes, maravillosa, que se llama neumatología, para que descubran todos los recursos de Dios para tu vida, para que descubras todo lo que Dios tiene para ti, esos regalos, esos dones que a veces no los pedimos porque ni sabíamos que están. Y el Señor dice: mira, hay dones, procuren los mejores dones, procuren los mejores regalos de Dios para ti. Y por eso me encanta cuando entendemos ese poder que viene a través del Espíritu Santo. Y por eso el verdadero poder no viene del reconocimiento, de las armas o del dinero. Es un poder que viene de parte de Dios. Mire, que vence cualquier arma, porque una persona que armada se cree poderosa, pero en última se cree insegura y es un cobarde. ¿Recuerdan a Jesús alguna vez cuando quisieron hacerle daño, que lo llevaron a un monte para arrojarlo? Manifestó su poder, caminó en medio de ellos y nadie pudo hacerle nada, porque ese es el poder de Dios. Cuando Dios te guarda, cuando te protege, cuando ves cosas extraordinarias, ese poder que se manifiesta de maneras sobrenaturales, que verán cosas mortíferas, no te hará daño, que podrás ver milagros, que podrás ver esa obra de Dios manifestándose de manera extraordinaria sobre tu vida, que te da ese fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, templanza, dominio propio. O sea, por favor, no hay nada más maravilloso que el poder que viene de parte de Dios. Entonces, el poder que Dios da a través de su evangelio es un poder que viene del Espíritu Santo. Y otro elemento también interesante, el tema de este poder de Dios, es que también se da cuando yo aprendo a entender que el poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios 12:9? El poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Wow, y ese es uno de los pasajes hermosos, porque hoy creemos que lo débil no puede ser poderoso. No, que lo débil es llamado a esconderse, a aislarse. Y el Señor dice: mira, es que mi poder se perfecciona en la debilidad. Y está contando el apóstol Pablo que él ha dicho que tiene un aguijón en la carne, y créame que no era ni la esposa ni la suegra porque no era casado, pero sí parecería que era una enfermedad física. Y él dice: Señor, te he pedido muchas veces que me sanes. ¿Qué le dijo el Señor?
bástate de mi gracia. Tú no necesitas estar sano, tú no necesitas demostrarle a los demás el poder, tú solo necesitas depender de mi gracia. Y dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo sigue diciendo, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! Entonces no es el poder del que más tiene dinero, el que más acumula, es el poder del que más depende del Señor, y ese poder de Dios que en medio de mi debilidad, donde a veces soy frágil. Recuerde que vamos a estudiar 2 Corintios, por eso no quiero hablar más de las debilidades, porque esa carta va a ser maravillosa, la vamos a ver en 8 días, sí, porque me parece una carta fenomenal. La segunda carta a los Corintios, porque el Señor nos enseña cómo poder ver esa gracia de Dios y ese poder de Dios. ¿Ok? 2 Corintios 12, 9 y 10 dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Wow! ¡Qué palabra tan hermosa! Ahora vamos a ver el tema de la justicia. ¿Cuáles son los patrones hoy de la moralidad? ¿Cómo se define hoy lo bueno o lo malo? ¿Sabe? Hoy hay una frase que es conocida que se llama lo políticamente correcto, ¿ok? Así que usted no puede hablar mal de las personas LGTBI porque te pueden cerrar el canal, ¿verdad? Porque te pueden bloquear, porque pueden criticarte. Entonces, hoy hablamos de lo políticamente correcto. Es más, muchas de las películas la están cambiando, muchas la están borrando, porque si hablaban que eran películas machistas o eran películas de esta manera, entonces aún se han borrado, y tú ves que hay una agenda muy fuerte en las redes sociales, y no sé si han escuchado la frase políticamente correcto, y hoy en día es más, hay actores que han despedido porque han dicho que ellos están a favor de los principios de Dios, que el matrimonio debe ser un hombre y una mujer, o que están en contra de la adopción del grupo LGTBI para niños, sino que estos niños tienen el derecho de tener una figura masculina y una femenina. Entonces, hoy en día hablamos de eso, pero hoy ¿cómo definimos, cómo la sociedad define lo bueno y lo malo? A ver, ¿cómo lo define? ¿Basados en qué? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? ¿Sí? De acuerdo con lo que están los códigos. De acuerdo con están los códigos, ¿ok? Los estándares sociales. Entonces, por ejemplo, hoy se rigen mucho por lo que diga la ONU. Entonces, si la ONU dice que esto es así, todos los países tienen que respetarlos. Eso ha traído una influencia muy profunda en nuestra sociedad, porque al final quienes dan las leyes o dan los códigos son los que determinan. Entonces, tú no puedes hablar mal o hablar en contra de. Es más, siempre, hoy en día, cada vez más es difícil predicar la verdad del Señor, la palabra, porque tienes que tener cuidado. No sea que te denuncien, no sea que te acusen, no sea que empiecen a hostigarte solamente por decir las cosas con base en la verdad del Señor, porque hoy en día se dice, no, tú tienes que hablarlo conforme a lo que políticamente está correcto, conforme a lo que están los estándares internacionales de moralidad. Ok, ¿dónde más basamos nuestra moral? Dependiendo de lo aprobado por la comunidad. Es decir, por ejemplo, una comunidad indígena tiene sus propias normas. Ok, su entorno social, ¿no? Y socioeconómico. Exacto. Entonces, por ejemplo, para nosotros es terrible, ¿no? Dedicar, que una chica dedique a hacer sexting o algo así, pero para muchos que están en situación de vulnerable económicamente, casi que le patrocinan, no, mijita, usted es buena para eso, y porque trae el dinero a la casa, porque están viviendo de eso. ¿Cuántas personas viven de eso, de vender su cuerpo, de su moral? Y es eso. Entonces, para ellos lo bueno y lo malo, lo bueno que es traer dinero a la casa, lo bueno es tener comida, lo bueno es alimentar a los hijos, lo bueno es que logró estudiar. Lo otro, pues no importa, cada trabajo tiene su dignidad. Entonces, otra vez, ¿qué más? Pastor, hablando de eso, vieras que en Costa Rica se da una situación con los diputados, los de la Cámara de la Asamblea. Sí. Hay un comportamiento, ahora que usted habla de eso de la moral, han estado saliendo muchas noticias porque hay un comportamiento muy usual, bueno, a excepción de unos diputados cristianos que hay ahí, que se da mucho, por ejemplo, que pagan por recibir servicios sexuales. Wow. La mayoría de estos
se ven involucrados en escándalos de ese tipo y por eso, por ejemplo, ahorita en el 2022 que hay elecciones presidenciales y para diputación y todo eso, habla de eso la gente en el país sobre la parte moral, ¿verdad? Y ha hecho que caiga mucho, digamos, la popularidad de algunos partidos políticos que tienen que ver con algunos de estos hombres que han tenido que hacer cosas como esto, ¿verdad? Wow, tenaz, sí. Pero a veces estamos en un mundo donde, como digo, los valores se han pervertido de una manera impresionante. ¿Qué más? ¿Cómo definimos la moral? Ahora, le estamos viendo social. ¿Cómo se define la moral personal? Para en lo que para mí pienso está bien simplemente porque no le hago daño a otra persona. Gracias, sí. Yo empiezo a crear mis propios estándares. Es interesante que hoy en Colombia, por lo menos, yo no sé si en Latinoamérica también, pero en Colombia tenemos una palabra que se llama pecadillo. Está pecado y pecadillo, de los mismos creadores de bocadillo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pecado y pecadillo? Sí, esos pecadillos, la mentira blanca, envidia de la buena, esos pecadillos. ¿Y qué es pecadillo? Entonces, pecado es si lo cometes tú, pecadillo si lo cometo yo. Entonces, el político es chistoso porque aquí condenamos el corrupto ajeno, pero lo mío, no, lo mío fue una ayuda, una obra social para unos niños pobres. ¿Cuáles? Los míos. Sí, pero generalmente todo lo justificamos. Entonces, es malo, se lo hizo el partido de la oposición y es curioso, pero ay, en Colombia, es que Colombia es tan linda, en serio que uno solo ve los trinos, con eso uno se divierte mucho, es un país de mucho humor. Es curioso que cuando la persona es candidata o es senador y está el partido de la oposición, hablan todas las cosas que después, cuando ellos están en el cargo, las hacen. Y los mejores contradictores son ellos mismos, pero antes. Entonces uno ve todos los que antes, por ejemplo, criticaban tal gobierno y uno les ve los trinos y justamente esos que ellos criticaban, ¿cómo es posible que suban impuestos, que estén oprimiendo a la clase media? Y es justamente lo que están haciendo ahora. O cuando dice, ¿cómo es posible que los premian dando una embajada? Y es justamente lo que, pero como digo, lo criticaban, ¿por qué? Porque lo estaban haciendo los de la oposición. Pero cuando le preguntan, ¿y usted por qué lo hace? Es que estamos dando libertad, es que estamos creyendo en esas personas. O sea, ¿cómo lo justifican? ¿Cómo volteamos la cosa? Porque siempre es pecado lo que comete la oposición, es pecado lo que comete el otro, pecadillo lo que cometo yo, lo mío fue un desliz, lo mío fue una apropiación de bienes abstracto a saber, lo mío es que todavía no está comprobado, lo mío son simplemente críticas de la oposición, o sea, y eso va en todos los partidos, ¿oíste? Eso, yo no escribo nada de Twitter, pero me encanta leerlos y es interesante su manera de hablar, cómo nos ofendemos. Es más, una de las cosas que llama la atención es que tenemos una doble moral. Entonces hablamos en contra de la violencia a los niños, pero esos que hablan en contra de la violencia a los niños son los primeros que defienden el aborto, que es otra violencia a unos niños que no han nacido. Pero como no han nacido, entonces creo tener derecho y creo tener que eso sí está bien, porque la mujer es dueña de su cuerpo y es libre de hacer lo que quiera. No importa si está matando o asesinando a una criatura que ya tiene vida, que ya ha sido dada por Dios. Entonces, y le preguntaban, ¿en dónde empieza la vida? No, una vez que nace. ¿En serio? ¿En serio? Entonces hoy, por ejemplo, está permitido el aborto en algunos países hasta los 7 meses, imagínate. Y eso es asesinato, pero son los mismos que si le preguntan si está bien asesinar niños, dicen, no, imposible. ¿Ese no era un niño? ¿Eso qué era? La tratan como una cosa, como que tenemos una doble moral impresionante. Y cuando hablamos de la justicia, dice la Biblia en Romanos 1:17 que estamos leyendo, dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿cuál es el tema? Yo les decía que un problema que tenemos es que tenemos pecado y pecadillo, y pecado es lo que el otro comete, pecadillo es lo que yo cometo. Y otro problema que tenemos es cómo consideramos una persona buena, ¿ok? Entonces, si tú le preguntas a cualquier persona, ¿tú eres buena persona? Me dice sí. Es más, la otra vez había una marcha que decía, los buenos somos más, los buenos somos más. Y siempre creemos que el malo es el otro, ¿sí? Que yo soy bueno, pero en comparación con quién. Entonces, tenemos bueno, malo en escala de valores. Bueno, malo, mejor con quién. Entonces, por ejemplo, nos comparamos.
Por ejemplo, tú le dices, ¿tú eres malo? No, malo Pablo Escobar. Y si tú le preguntas a Pablo Escobar, ¿tú eres bueno? Y dice, sí, yo soy bueno. Malo Hitler. Entonces siempre voy a buscar a alguien más malo que yo. Ahora ponemos en la escala de valores. Bueno, yo soy bueno, pero no tanto. Entonces alguien le dice, bueno, tú eres bueno, no sé, como María Teresa de Calcuta, como Levi Graham, no sé, como un personaje así que ha tenido una vida así intachable, no sé, el apóstol Pablo o Pedro. ¿Qué dirías tú? No, pues tampoco. Yo sí soy bueno, pero no tanto, ¿no? Entonces sí soy bueno, pero poquito, más o menos bueno. Otra vez, porque creemos que somos buenos en nuestra propia opinión. Somos buenos en la comparación. Entonces siempre yo me comparo con el vecino, siempre me comparo con los demás. Pero cuando en la Biblia hablamos de justicia, es totalmente diferente y es algo que aquí compartíamos en la iglesia. Quiero solo tomar algunos detalles. Es porque creemos que la justicia es como la vemos en la sociedad, que es darle a cada uno lo que le pertenece o lo que le concede. Pero en la Biblia justicia es cumplir las demandas de Dios o ser aquello para el cual algo fue hecho. Y les colocaba el ejemplo de Mateo capítulo 3, versos 13 y 14, donde dice, Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Y qué le dice el Señor? Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces, ¿qué es justicia? Es cumplir las demandas de Dios. Es más, mire, en esta versión dice, pero Jesús le dijo, así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan le aceptó. Entonces, ¿qué es justicia en la Biblia? Cumplir las demandas de Dios. Y por eso la mejor figura para entender la justicia en la Biblia es como una balanza, es como pesar algo en una balanza. ¿Cómo funcionan las balanzas? Las balanzas funcionan por el tema de comparación. Entonces, por ejemplo, hace algunos años, si tú querías comprar 1 kilo de arroz, entonces a un lado ponían una pesa que determinaba 1 kilo exacto y al otro lado ponían el arroz. Y cuando las dos estuvieran niveladas, significaba que era un precio justo porque estaba cumpliendo la demanda. Si tú estabas comprando 1 kilo, pues era porque estaba igualado con el peso. Ahora, así funciona. Pero ¿quién es el que está al otro lado de la balanza? ¿El prójimo? ¿Hitler? ¿Quién está al otro lado? Cristo. Y por eso yo debo crecer a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Es a Él quien tengo que imitar. Entonces, por eso, básicamente, el tema de la justicia es eso, alcanzar la plenitud de las demandas de Dios para mí. Ahora, pero ¿cómo yo he solucionado el tema de la justicia y la moralidad? El mismo Romano nos muestra cuáles han sido las acciones que ha hecho la sociedad. En el versículo 18 del capítulo 1 dice la Biblia que los hombres han detenido con injusticia la verdad. O sea, empiezan a decir, eso que Dios dijo no es cierto. Y a ver eso malo, a ver las verdades de Dios o los principios de Dios como algo malo. Y por eso hoy en día estamos en una sociedad donde si tú hablas la palabra, si tú hablas la verdad de Dios, estás condenado al rechazo. Estás condenado al escarnio público, porque estamos en una sociedad donde hoy en día las personas no quieren saber de Dios, donde las cosas de Dios les parecen anticuadas, les parecen obsoletas. ¿Cómo es posible que se esté guiando por la Biblia? ¿Cómo es posible que permita que la palabra de Dios es el que ordene su vida? Porque hoy estamos en una sociedad donde todo lo que Dios ha hecho que es bueno, la sociedad dice que es malo. Y eso hace que se pervierta. Eso hace que se trastoque, eso hace que las cosas cambien. Y por eso, una de las cosas que tenemos en la sociedad es esa, es que hoy han detenido la verdad de Dios. Ahora, ¿qué más ha hecho la sociedad? No solamente han detenido la verdad de Dios, sino dice, ignoran la revelación de Dios. El mismo apóstol Pablo dice que lo eterno de Dios, lo invisible de Él, su eterno poder, su eterna deidad, se hace claramente visible a través de las cosas creadas. Entonces, ellos quieren ignorar. Dios ha sido evidente. Cuando tú ves la creación, cuando tú ves todo lo que Dios ha hecho, eso invisible de Dios es evidente en nuestra vida. Todo el mundo es ateo, pero desde su arrogancia. Es ateo desde su orgullo, es ateo desde su altivez. Pero las cosas de Dios son claramente visibles en las cosas creadas. O sea, como decía alguien, mira, uno no puede al ver los cielos y las estrellas y todas las cosas tan perfectas decir que no hay Dios y decir que todo esto sucedió por una casualidad, por una evolución al azar, que sencillamente las cosas se dieron porque sí y que como no hablo de Dios, entonces hablo de la madre naturaleza. Y uno dice, pues la madre, ¿sí o qué? Pero a veces estamos ahí más pensando en que todo fue un accidente. Déjeme decirte algo, los accidentes jamás dan perfección. Si tú haces una explosión, lo mínimo que queda es desorden, caos.
Y resulta que tú ves un orden lógico, un orden preciso. Es más que lo que ha hecho al hombre, pervertir ese orden. Es dañar eso que Dios creó, eso que Dios hizo bueno y perfecto. Dice Dios que cuando hizo cada cosa, dijo, era bueno en gran manera. Entonces, pero estamos en una sociedad que ha dicho, no, lo que Dios dice no es cierto. Entonces, no solamente pervierten la palabra, la detienen, dice que eso es malo, y entonces atacan la verdad de Dios, que es lo que hizo Satanás cuando dijo, eso que Dios dice no es cierto. Si no fuera eso, ignoran la presencia de Dios. Yo no necesito a Dios, no necesito la Biblia. Leer la Biblia es algo anticuado. Entonces, lo que hacen es ignorar a Dios, hacer de cuenta que no existe. No les interesa tener a Dios. Y lo tercero que hace es que entonces ahora crean su propio sistema de valores. Dice, cambiaron la verdad de Dios por sus propios sistemas de valores. Cambiaron las cosas de Dios por imágenes perversas, pervertidas, por envanecerse ellos mismos, por ponerse en ellos mismos como Dios, por al final decidir qué está bien, qué está mal, dónde empieza la vida, dónde termina. Entonces al final ellos son los que terminan decidiendo la moral, qué es correcto, qué es incorrecto, que si lo hace la oposición está mal, pero si eso ellos lo hacen está bien y lo justifican. Y eso es lo que ha hecho la sociedad. ¿Cómo ha resuelto el tema de la condena, el tema de la justicia? Pues primero han estado todas las políticas en contra de lo que Dios ha hecho. Y es lo que hoy estamos viendo en la sociedad. Segundo, ignoramos a Dios. Entonces la idea es, tú no puedes hablar de Dios. Tú llegas a hablar de Dios y no te dejan hablar, te cierran la oportunidad de comunicarte y la gente le fastidia porque tú no puedes hablar de Dios. Puedes hablar de otra cosa, de brujería, de esoterismo, puedes hablar de cualquier estupidez, pero llegas a hablar de Dios y eso ya no está. Es curioso que conozco un personaje muy famoso aquí que se cree periodista, no creo que lo sea, pero es un ateo acérrimo. Y lo peor es que habla de esoterismo y habla de la lectura del tarot y te dice qué signo eres y habla de todas esas tonterías. Y eso sí le parece importante. Y eso sí le llama la atención. Y sí cree en eso. Entonces, volvemos a lo mismo. Entonces, no solamente están en contra de las leyes de Dios, sino segundo, ignora a Dios. Y tercero, cambia las verdades de Dios por sus propias verdades. Quitan la presencia de Dios en su vida y al final terminan encumbrándose ellos mismos. Terminan ellos mismos buscándose el centro de atención. Y dice la palabra del Señor, capítulo 1, el verso 28, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Oye, parece que estuviéramos llamando a lista al Congreso. No mentiras, pero estamos ahí como uno diría, pero por favor, toda esa gente dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Wow. Entonces estamos en una sociedad donde se aplaude al que vive de esa manera. Se aplaude y se reconoce y terminan siendo ahora modelos. Mire, tristemente los nuevos modelos de la televisión, y hacia allá vamos porque Disney tiene esa corriente, los nuevos modelos de los héroes que todos nuestros niños ven, quieren poner eso, personas que son antimodelos y los quieren presentar como los modelos, como que así se debe ser. Para que ellos no buscan cambiar al adulto, o sea, ellos no buscan que una persona ya de 80 años, 70 años cambie su orientación sexual, no. La idea es tocar el corazón de los niños, la idea es cambiarles su sistema de valores, que ellos anhelen ser como ellos, que ellos desean ser como ellos. Ay, qué malo que yo soy heterosexual, qué malo que a mí me gusta es la persona del otro sexo, o sea, es eso, es buscar esos antivalores, para que sean el modelo a seguir, para que, y como digo, ese cambiar la gloria de Dios, por gloria del hombre, por verse a sí mismo, por envanecerse en sus propios razonamientos. Esa ha sido la solución secular, por así decirlo, para resolver el tema de la culpa y no sentirme culpable. Entonces, no me siento culpable cuando yo condeno la verdad de Dios, no me siento culpable cuando yo ignoro a Dios y creo que si ignoro a Dios me voy a sentir menos culpable y cuando yo creo mi propio sistema de valores para sentirme bien, para sentir que soy una persona buena. La otra solución humana es la solución del legalista, de la persona que vive por el tema de la ley. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de los legalistas? Porque el capítulo 2 nos habla acerca de la ley.
¿ok? Y entonces habla, ¿y tú qué juzgas? Aquel que vive por ley y cree que lo correcto es aquel legalista que entonces condena a los demás y los manda al infierno porque cree que yo sí estoy en lo correcto, que yo soy el que hago las cosas que están bien. Pero, ¿cuál es el problema de la ley? ¿Por qué el apóstol Pablo ahora nos dice que debemos salir bajo la ley o de ese pensamiento legalista? Porque lo que Pablo dice no es que la ley sea mala, no, la ley es espiritual, pero yo no soy espiritual. O sea, el problema no es la ley, el problema es mi naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué pasa? Que al entrar en contacto con la ley, yo la pervierto, porque tenemos en primer lugar la inhabilidad o la incapacidad de cumplir la ley, porque nuestro ego empieza a chocar con el mandamiento de Dios y chocamos por nuestras personalidades, porque nuestros apetitos son más esclavos del pecado. Porque, como decía el apóstol Pablo más adelante, en nuestro interior hay un deseo de hacer lo malo. Entonces, claro, sabemos lo que Dios dice, sabemos lo que Dios espera de nosotros, pero ¿cuál es el problema? Que nuestra carne, que nuestra naturaleza pecaminosa no nos ayuda, y por eso, en segundo lugar, la ley es debilitada por mi naturaleza pecaminosa. Voy a poner un ejemplo. Yo no sé cuántos aquí han viajado en carretera, pero a veces en carretera hay unos límites de velocidad. Entonces tú vas en carretera y de pronto ves un letrero que dice que velocidad máxima 60. Pero, ¿qué piensas cuando vas en carretera y ves el letrero de velocidad máxima 60? ¿Qué piensas? Que vas tarde, que ya estás cansado, que tienes que llegar rápido, ¿y qué piensas? Que no hay ningún alférez que esté mirando o controlando la velocidad. Entonces, aunque ahí la ley está bien porque te dice, oye, tienes que andar a esta velocidad o tienes que reducir ahí la velocidad a la cual andas. Pero, ¿qué pasa? La ley simplemente es externa. O sea, la ley no me ayuda a controlar los pedales. La ley es incapaz de quebrantar el pecado que está en mí. Entonces, claro, si yo veo ahí el letrero, la ley no puede ayudarme a obedecerme. O sea, la ley no entra en el carro, me ayuda a frenar. La ley no está ahí para decirme, haz esto. No, la ley simplemente me dice, lo estás haciendo mal. Y agradece que no hay un alférez. Mire, la otra vez iba un señor y se cruzó el semáforo en rojo. Y de pronto, más adelante, había un alférez y lo paró. Y le dice, señor, ¿usted no vio el semáforo en rojo? Y el señor le dijo, yo el semáforo sí lo vi, al que no lo vi fue usted. Porque el semáforo ni siquiera va a controlar mi corazón. Me va a decir, oye, no lo hagas, detente, frena. Sí, a veces me pasa que yo siempre que veo amarillo, yo trato más bien de frenar porque esa es la idea. Y si detrás mío va, no sé, alguien afanado, empieza todo enfurecido a pitar, ¿por qué no cruzaste? Oye, porque la idea es que tú disminuyas, no que aceleres. Pero estamos en una sociedad donde una cosa es lo que dice la ley. Aquí en Colombia hay una frase que dice, echa la ley, echa la trampa. Porque siempre buscamos cómo hacer trampa, de verdad, siempre buscamos saber cómo tergiversamos la ley, cómo tergiversamos lo que Dios nos ha dicho. Y por eso ese es el problema de la ley. Que aunque la ley es santa, yo no soy santo. Aunque la ley es correcta, la ley solo me pone en evidencia mi pecado. Y por eso Pablo decía, tú que juzgas, se te olvida que tú eres peor. Entonces, aquel que vive por la ley, por favor, ahora, recuerden que la justicia debe ser completa. La justicia no puede ser selectiva. No es que yo cumplo tales mandamientos, los que me gustan, 5 nomás, otros 5 no. No, yo les decía en la iglesia, una desobediencia incompleta es una total desobediencia. Entonces, si yo no cumplo toda la ley, de nada me sirve que solo cumpla uno o que cumpla dos. Si yo con uno solo, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por eso, lo que nos dice es que la ley es limitada, que yo no puedo a través de la ley llegar a la salvación o a ser perfecto. Y por eso es la obra de Cristo. Y por eso dice la Biblia, porque por gracia sois salvos. ¿Y qué es la gracia de Dios? Es ese regalo de Dios, es esa presencia de Dios en mi vida, es esa presencia del Espíritu Santo que me dice que ya no soy esclavo del pecado, sino que ahora soy guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo lindo de la gracia? A veces la gracia es una palabra que conocemos mucho, que hemos escuchado mucho, pero a veces no entendemos qué significa la gracia. Y lo primero que entendemos es que la gracia, como dice Romanos 5:17, nos viene en abundancia. O sea, hay algo que dice la Biblia que dice donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces la gracia es, lo primero que tienes que aprender de la gracia es que esa gracia de Dios no tiene límites. Primero que tú aprendas de la gracia de Dios es que la gracia de Dios es ilimitada, es sobreabundante.
no está escasa, no es que aproveche antes de que se acabe. No es como el papel higiénico cuando entramos en crisis en Colombia, es lo primero que se acaba. ¿No han visto? Todo el mundo sale con 40 rollos de papel higiénico y dice, uy, no, Dios mío. O sea, en vez de salir con carne, arroz, ¿no han visto? Es lo primero que se acaba. Uy, Dios mío, ya cuando veo papel higiénico, milagro, milagro. Lo primero es que la gracia de Dios es abundante. Segundo, la gracia de Dios nos transforma. O sea, no solamente nos dice lo que hay que hacer, sino que es la que nos guía. Dice la Biblia en Ezequiel, el Señor dijo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en los estatutos. Entonces, yo no vivo la voluntad de Dios, yo no vivo la verdad de Dios porque sea más inteligente, porque sea capaz, no, porque en mi fuerza no soy capaz. Es esa gracia que no solamente me ha venido en abundancia, sino es esa gracia que me transforma. Es esa gracia que nos permite ser lo que Dios quiere que seamos. Y si usted quiere leer en la Biblia, está ahí en 1 Corintios, capítulo 15, el verso 9 y verso 10. Se los dejo de tarea. Entonces, para los que están tomando apunte, la gracia de Dios nos viene en abundancia, Romanos 5:17. La gracia de Dios nos transforma en 1 Corintios, capítulo 15, verso 9 y 10. En tercer lugar, la gracia nos salva. Dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por nuestro hacer, es simplemente por esa gracia de Dios. Ahora, la gracia es la esencia de la persona de Jesús. Y está en Juan capítulo 1, verso 16. Dice que la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Entonces, ¿quién es la gracia? Dios ha revelado su gracia a través de la persona de Jesús. En quinto lugar, la gracia nos enseña a rechazar la impiedad, las pasiones humanas. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 12. Hay gente que ha usado la gracia y ha creído esa frase, creciendo en gracia, que ha creído que la gracia de Dios es poder pecar. No, todo lo contrario. La gracia es rechazar las pasiones humanas. La gracia no es abusar de ella, porque uno dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces el apóstol Pablo mismo dice, entonces pecaremos para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Lo que está diciendo es que si pecamos, tenemos a nuestro abogado, a nuestro Dios que nos perdona, que tiene misericordia. Pero esa misma gracia de Dios que nos da misericordia es la gracia que nos invita. Por eso me encanta la carta del apóstol Pablo a Timoteo cuando dice, esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa eso? Que como has recibido la gracia de Dios, ahora debes dar lo mejor de ti. Es alguien que está agradecido. Yo les decía, alguna vez le explicaba en la iglesia que hay 3 palabras. Justicia y la gracia de Dios está en 2 elementos. Misericordia y favor. ¿Ok? Entonces, justicia y gracia. Dios es un Dios de justicia, Dios de gracia. Y la gracia de Dios se ve en 2 elementos. La misericordia y el favor. ¿Qué es justicia? Justicia es recibir lo que merezco. Entonces, la paga del pecado es muerte. Con un solo pecado, ya merezco la muerte. Por ejemplo, tú ves en el jardín de Edén, solo había un mandamiento, no coman de ese árbol. El día que coman de ese árbol morirás. Así de sencillo. Un mandamiento, una consecuencia. Pero también hay una promesa, y es la promesa gracia redentora, cuando el Señor dice, mira, un descendiente de la simiente, y ahí podemos hablar del protoevangelio o el anuncio de lo que iba a venir a través de Cristo, esa salvación. Dice, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, hablando de que va a haber un Salvador que va a venir a morir por nosotros. Entonces, justicia es recibir lo que merezco. Misericordia es no recibir lo que merezco. Que en vez de muerte, Dios me perdone la vida. Y favor es recibir lo que no merezco. Es que Dios me dé esa gracia, esos regalos maravillosos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que tú ya habías salido de vacaciones, ok, volviste a trabajar y de pronto te enteraste que en tu pueblo están haciendo ferias y te fuiste de feria, pero te quedaste un mes y no le avisaste al patrón, no buscaste reemplazo, no anunciaste nada, te fuiste irresponsablemente. Al final del mes, ¿qué sería lo justo que el patrón hiciera contigo? ¿Qué sería lo justo? Que te echara. Eso sería lo justo. ¿Qué sería misericordia? Que no te eche. ¿Ok? Eso sería misericordia. ¿Y qué sería favor? No solamente que no te eche, sino que fuera eso te pague el sueldo. Y fuera eso diga, mira, y en este mes no fue tan bien la empresa que hicimos unos premios, unas compensaciones, unas mejoras, ¿verdad? Unos detalles extra y tome, aquí está su detalle, aquí está su compensación, aquí está su premio. ¿Cuál premio? Y por eso es gracia, porque no la merezco. Ahora, esa gracia que recibo, ¿qué hace?
para que el otro mes me vaya también de farra y de vacaciones. No. ¿Qué debe provocar en mí? Un mejor trabajador. Un trabajador que es consciente que si está ahí es por gracia. Entonces no podemos abusar de la gracia. No podemos vivir una vida ahí sí desgraciado o desagradecido. Todo lo contrario, alguien que entiende la gracia es aquel que se esfuerza, aquel que dice, Señor, yo quiero dar lo mejor de mí, entendiendo que yo fui salvo por gracia, por misericordia. Y responde esa gracia con gratitud, responde esa gracia con devoción, responde esa gracia con sacrificio, responde esa gracia con obediencia. Y eso es lo que nos invita. El apóstol Pablo nos dice, mire, ese favor inmerecido, ese regalo, no hay nada que tú puedas hacer. La gracia es eso, un regalo. Yo no lo puedo ganar, yo no puedo pagar. O sea, es un regalo que yo nunca podría decir puedo pagarle a alguien. Y por eso es la gracia del Señor. Es una gracia que muestra cuánto Dios te ama. Es una gracia que no solamente Dios ha traído para tu vida, para que tú puedas vivir en la voluntad de Dios. Por eso la gracia está vinculada a la persona de Jesucristo. O sea, más allá de reglas, más allá de mandamientos, más allá de exigencias, tú necesitas crecer en esa gracia, porque es esa persona de Jesucristo que encontramos el mayor de los regalos, la mayor de las bendiciones. Y por eso esta carta a los romanos, que espero que la sigamos estudiando cada uno en casa, podamos aprender que hemos sido salvos por gracia, y es por esa gracia que estamos aquí, y es por esa gracia que estudiamos su palabra, es por esa gracia que buscamos ser mejores, es por esa gracia que buscamos agradar a Dios, es por esa gracia que amamos al prójimo, es por esa gracia que buscamos tener cuidado del débil en la fe, es por esa gracia que somos buenos ciudadanos, es por esa gracia que somos buenos cristianos, es por esa gracia que somos servidores de Dios, es por esa gracia. Y es en respuesta a esa gracia que, como el apóstol Pablo, somos siervos de Jesucristo, somos instrumentos de su gloria, vivimos para Él, vivimos para agradecerle a Él. Amén.